A ver, para quien solo haya visto las películas de Star Wars, lo más seguro es que el nombre de Ahsoka Tano no le suene de nada. Y sin embargo, ojo, es uno de los personajes más importantes de toda la saga. Una Jedi que fue testigo de casi toda la historia de los Skywalker, desde las guerras clon hasta la caída del Imperio, pero que nunca apareció en la gran pantalla. Hoy vamos a hacer un repaso a su increíble viaje. Venga, vamos a empezar con una pregunta que tiene miga. Cuando se piensa en los grandes Jedi, a todos nos vienen a la cabeza nombres como Yoda, Obi-Wan Kenobi o el mismísimo Luke Skywalker. Pero, ¿y si la respuesta fuera un aprendiz que, para quien solo ha visto las pelis, es prácticamente una desconocida? Para entenderlo, tenemos que irnos al principio de todo. Bueno, pues nuestra historia arranca en plena guerra clon. A una joven togruta llamada Ahsoka Tano, que se había criado en el templo Jedi, le asignan un maestro. Pero no un maestro cualquiera, no. Se convierte en la Padawan de Anakin Skywalker. A ver, y aquí hay un punto importante. En ese momento Anakin todavía no era maestro Jedi, un rango que, como bien sabemos, se le negó más adelante. Pero sí era caballero Jedi, y eso le cualificaba perfectamente para tener un aprendiz. De hecho, es que el propio Obi-Wan hizo lo mismo con Anakin, lo cogió como Padawan justo en cuanto le nombraron caballero. Así que la asignación era totalmente correcta. Y bueno, la relación no empezó con buen pie, la verdad. Anakin pensaba que una Padawan en medio de una guerra iba a ser un estorbo, pero es que enseguida se vio a sí mismo en ella. Ahsoka era igual de impulsiva, de cabezota y de segura de sí misma que él, y esa conexión forjó un vínculo fortísimo, casi de hermanos. Claro, el entrenamiento de Ahsoka no fue en un templo tranquilo, fue en pleno campo de batalla. Aprendió, a base de palos bien duros, como en Ryloth, donde una imprudencia suya le costó la vida a todo su escuadrón. También aprendió lecciones importantísimas sobre la paciencia cuando le robaron el sable de luz y, gracias a Padmé, entendió que la guerra no era tan simple, que tenía una cara política y que los separatistas no eran solo los malos. Y esta forma de ser de Anakin, tan diferente, quedó clarísima durante una misión en Geonosis. Ahsoka y la Padawan de la maestra Luminara, Barry Sophie, se quedaron atrapadas. Luminara, muy en su papel de Jedi desapegada, las dio por muertas. Pero Anakin se negó en rotundo a abandonar a su aprendiz. Esa lealtad a muerte fue lo que definió su enseñanza. Pero claro, esa lealtad no la iba a compartir la propia institución a la que ambos se habían jurado servir. Y así llegamos al momento más oscuro y decisivo en la vida de Ahsoka, la conspiración que la enfrentó a sus propios aliados. Es que la trama para incriminarla fue de verdad metódica. Primero un atentado terrorista. Luego, justo cuando la principal sospechosa va a revelar que Jedi la ayudó, la asesinan usando la fuerza, con Ahsoka como única testigo. Ella sabe que la van a culpar, así que escapa. Pero todo formaba parte de una trampa para acorralarla y hacer que pareciera todavía más culpable. Y aquí viene el golpe de gracia. El más duro de todos, el Consejo Jedi, con tal de salvar las apariencias y calmar al Senado, no se lo piensa dos veces. La expulsan de la Orden y la entregan para un juicio militar, donde se enfrenta a la pena de muerte. Justo cuando más los necesitaba, la dejaron tirada, la abandonaron por completo. Claro, Anakin, él nunca perdió la fe en ella. Fue él quien se partió la cara hasta descubrir que la verdadera terrorista era Barry Sophie, la amiga de Ahsoka, que estaba desilusionada con los Jedi. Y cuando se demuestra que es inocente, el Consejo, con una hipocresía que clama al cielo, le dice que puede volver y que todavía ha sido su gran prueba. Pero Ahsoka dice que no. ¿Cómo iba a hacerlo? Su confianza en la Orden estaba destrozada. ¿Cómo iba a volver con los que le habían vendido a la primera de cambio? Así que se va. Y esta decisión, esta pérdida, es la razón oficial por la que ella no está con Anakin en la venganza de los Sith. Pero más importante aún, esta traición fue lo que agrandó esa brecha entre Anakin y el Consejo, dejándolo más solo y alimentando esa desconfianza que al final lo llevó de cabeza al lado oscuro. Y resulta que esta decisión, irónicamente, es la que le salva la vida. Porque cuando la República se vino abajo, Ahsoka estaba en medio de todo el lío, pero fuera de esa estructura Jedi que estaba a punto de ser exterminada. A ver, para ponernos en situación, mientras Anakin y Obi-Wan están liados rescatando a Palpatine, Ahsoka está en Mandalore luchando contra Darth Maul. Y es allí donde Maul le suelta la bomba, que el fin de los Jedi está al caer. Poco después se ejecuta la Orden 66, y ahí su mejor amigo, el Capitán Rex, consigue resistirse al chip lo justo un segundo para darle el chivatazo. Ahsoka le quita el chip y los dos consiguen escapar de la purga por los pelos. Después de la purga, lógicamente, Ahsoka se esconde, pero el Imperio acaba dando con ella. Se enfrenta a un inquisidor, le vence y le quita los cristales Kyber de su sable. Esos cristales estaban corrompidos por el lado oscuro, sangrando en rojo. Ella los purifica y los vuelve blancos. Y esto es un símbolo perfecto de lo que es ella ahora.
una usuaria de la fuerza que no es ni Jedi ni Sith. Es algo distinto. Pasan los años y nos la encontramos ya como una agente clave de la rebelión con el nombre en clave de Fulcrum. Y es entonces cuando se topa con la encarnación más terrible de su pasado y del gran fracaso de la Orden Jedi. Ella y otros Jedi que quedaban notaban una presencia oscura, muy potente, que los estaba cazando. Pero fue Ahsoka la que al final conectó con esa mente. No tenía ni idea de qué había sido de su maestro, pero en ese momento lo sintió. La horrible verdad. El matón del emperador era Anakin. El cara a cara era, vamos, inevitable. Se encontraron en el antiguo mundo Sith de Malachor. Y cuando Vader, o lo poco que quedaba de Anakin, le dijo que la venganza no era el camino de los Jedi, ella soltó su frase más icónica, la que define todo en lo que se ha convertido. El duelo, como se puede imaginar, fue épico y trágico. Lucharon dentro de un templo Sith que se estaba viniendo abajo, y al final todo se derrumbó sobre ellos. Y durante años todo el mundo dio por hecho que Ahsoka Tano había muerto allí, en Malachor, a manos del que fue su maestro. Pero bueno, la fuerza es muy suya. Vale, para entender cómo sobrevive tenemos que meternos en un concepto un poco denso. El mundo entre mundos es una dimensión que está dentro de la propia fuerza. Imaginen como una especie de pasillo fuera del tiempo y el espacio, con puertas a distintos momentos de la historia. Entonces, ¿qué pasó exactamente? Pues que años después de su supuesta muerte, otro Jedi, Ezra Bridger, consigue entrar en este sitio. A través de un portal ve el duelo entre Ahsoka y Vader, y justo un instante antes de que Vader le dé el golpe de gracia, Ezra mete la mano a través del portal y, literalmente, la saca de allí, salvándole la vida. Ahsoka vuelve a su tiempo, claro, pero para no liarla en la historia tiene que autoimponerse un largo exilio. Y con esto damos un salto en el tiempo, a la época de después de la caída del Imperio. Tras la batalla de Endor, Ahsoka por fin reaparece. Su exilio ha terminado y ahora tiene una nueva misión. Y aquí vemos como todo lo que ha vivido la ha marcado a fuego. Se niega en rotundo a entrenar a Grogu porque ve en él ese mismo apego que fue la perdición de Anakin. En su lugar, pone en contacto al mandaloriano con Luke Skywalker. Su objetivo ahora es encontrar al gran almirante Thrawn, porque cree que él es la clave para encontrar a su amigo Ezra, que se sacrificó para derrotarlo años atrás. Y es así como se cierra el círculo. La historia de Ahsoka es la historia de toda la saga. Una Padawan de la República, una de las fundadoras de la rebelión que luchó contra el Imperio y ahora una veterana sabia que va a guiar a la galaxia en la nueva era. Es literalmente el pegamento que une todas las épocas de la saga. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. No lleva la sangre Skywalker, pero carga con todas las lecciones, las buenas y las trágicas, del legado de Anakin. Es la única persona que lo conoció en su mejor momento y que se enfrentó a él en el peor. ¿Es ella entonces la verdadera heredera de su legado? Bueno, el tiempo lo dirá.